Buenos días, enhorabuena por ese trabajo, ese vídeo. Eh, bueno, soy Rosa de la Fuente, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense y es para mí un honor venir a participar con vosotros en esta clausura del curso de verano, Inteligencia Artificial y Tecnología al Servicio del Empleo. Después de este vídeo sobran las palabras sobre la relevancia que tiene para el mundo del trabajo la inteligencia artificial, pero también, y como ha dicho el ministro, para la formación. Necesitamos conocer cuáles son esos nuevos nichos de empleo que además vamos a tener que formar tanto en inteligencia artificial como en todo lo que tiene que ver con las green skills, el medio ambiente, y es en lo que estamos trabajando, en perfilar, en conocer mejor y en poder adaptar la formación superior a las necesidades que van a tener nuestros trabajadores y, por supuesto, nuestros estudiantes. Así que es para mí un placer, de verdad, muchísimas gracias a la Unión General de Trabajadores por haber confiado un año más en nosotros y venir a pensar, que es todavía lo que no puede hacer la inteligencia artificial, pensar, discutir. Es verdad que es maravillosa, que nos ayuda un montón y que si sabemos utilizarla nos da mucho feedback, pero todavía es muy importante la emoción y también la reflexión, la autocrítica y la estrategia, que eso es lo que podemos hacer los humanos, que es lo que mejor hacemos. Así que nada más, voy a ceder la palabra a Susana Huertas Moya, secretaria general de la Unión General de Trabajadores, y muchísimas gracias por estar todos aquí. Muchas gracias Rosa, vicerrectora, muchísimas gracias por esa presentación. Y antes de nada, pues quiero dar también las gracias a Óscar López, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y secretario del Partido Socialista de Madrid, por supuesto, también muchísimas gracias. Gracias por acudir a esta clausura y por comentarnos el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno de España en la regulación de la IA en nuestro país e incluso ser el impulsor en ese cambio en Europa sin dejar los derechos de las personas y en nuestro caso de las personas trabajadoras. Muchas gracias. Y además ha sido un honor compartir estos 3 días en los que UGT Madrid ha promovido un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la inteligencia artificial y su impacto además en el empleo. Esta experiencia no ha sido una conclusión, como bien hemos visto en la ponencia de antes, ¿no? Sino un inicio de un comportamiento colectivo que debemos asumir con determinación. Nos enfrentamos a un momento histórico. La inteligencia artificial está transformando el mundo laboral a una velocidad vertiginosa. No se trata de temer a la inteligencia artificial generativa que nos permite crear, imaginar y mejorar procesos, o como el maravilloso vicio que han realizado, que también era una sorpresa para mí. Lo que deben preocuparnos y ocuparnos es la inteligencia artificial que reemplaza a departamentos enteros sin control y la que pone en riesgo el empleo digno y la que quiere desregular los derechos laborales. Como sindicato, UGT Madrid tiene una responsabilidad indelegable. No podemos dejar a la suerte lo que pueda ocurrir. Debemos actuar, anticiparnos, negociar y exigir. La Unión Europea ya tiene listo el Código de Buenas Prácticas de la Inteligencia Artificial, del que este gobierno también fue impulsor, para uso además general de las empresas y que entrará en vigor el día 2 de agosto, una herramienta que debe servir para garantizar que la tecnología está al servicio de las personas trabajadoras y no al revés. Será nuestra labor asegurarnos de que las empresas la cumplan, que los riesgos sean evaluados y que los derechos no se diluyan entre algoritmos. Gracias a esta legislación vamos a tener empresas que van a tener que modificar a lo mejor sus IAs, pero a lo mejor eso es porque no estaban cumpliendo los derechos laborales. Por eso, alumnas, alumnos, amigos, amigas, ministro, vicerrectora, los delegados y las delegadas sindicales son la clave. Desde cada centro de trabajo, desde cada comité, desde cada reunión, tienen la capacidad de identificar los retos y las oportunidades, de traer la ética a la mesa cuando se hable de productividad y de defender que el progreso no se construya a costa del humano. Como por ejemplo, ahora mismo también se está poniendo en cuestión, ¿no?, en estos días el sindicalismo, ¿no? No solamente
con la detención de esas compañeras sindicalistas, las 6 de Suiza, que han sido metidas en la cárcel simplemente por defender los derechos de las personas trabajadoras, o, por ejemplo, la desestimación de una denuncia de Yassid a Globo, en la que no solamente tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la justicia, pero sí que es verdad que hay ciertos comentarios de los jueces como que los sindicatos son un anacronismo sindical, pues a lo mejor quizás sí que esos comentarios también nosotros podemos comentar que no estamos nada de acuerdo. Por eso no dejemos que la tecnología avance sin un contrapunto ético. La inteligencia artificial no es neutral. Está diseñada por personas con intenciones, sesgos y prioridades, y por eso necesita contrapesos, necesita humanidad, necesita sindicatos fuertes como la UGT y vigilantes de los derechos fundamentales, porque la inteligencia artificial sin ética se ha convertido en la herramienta de la difusión del discurso de la extrema derecha, vertiendo falacias, cambiando la historia de este país, atentando contra los colectivos, generando mensajes machistas y de violencia, usándolo en las plataformas para insultar a las personas con discapacidad, pidiendo la expulsión de los inmigrantes, alentando al miedo y al odio sin sentido, generando imágenes de todopoderoso presidente de un gran gobierno vestido de papa, aprovechando que el Papa Francisco había fallecido. O, por ejemplo, lanzando imágenes de Gaza como un complejo vacacional después del genocidio. Eso es una inteligencia artificial sin ética. Tenemos que tener sentido crítico y exigir que esa inteligencia artificial, que esos contenidos que se ven y que ven las personas jóvenes, sobre todo, sean contenidos éticos, contenidos que respeten los derechos humanos y el futuro de una sociedad de derechos y libertades. Pero en este curso hemos comprobado algo, que cuando en el UGT nos formamos, debatimos y nos organizamos, la tecnología puede ser una aliada. Pero solo será así si estamos presentes en su desarrollo, en su implantación y en la evaluación en el mundo del trabajo. Quiero agradecer, ya paso a la parte del agradecimiento, quiero agradecer a las personas que habéis hecho posible este curso. A Belén, que siempre está ahí, gracias además por tu originalidad, a Luis, a Juncal, a Carmen, a Raúl, también nueva incorporación, y a las y los que habéis colaborado, que sé que habéis sido algunos que nos habéis ayudado en todo. A Marta, por cuidarme siempre. Muchas gracias. A Lidia también, que sé que está ahí por ser la frescura y la juventud. A Marga y a su equipo, por estar en todo lo institucional y más cosas. A Yana por aportarnos su saber, cariño y dedicación, que ha sido además la directora del curso de verano, ha sido un gran descubrimiento personal para mí. A Valentín, que aunque no ha podido venir, sé que también ha estado por aquí, y a Isabel, por estar en todo, aunque se ponga a veces gruñona, pero es que llevas tanto. Muchísimas gracias, gracias por todo, de corazón. Y gracias a la Universidad Complutense de Madrid por este espacio de saber compartido. Gracias a todas las personas que habéis participado, planteado preguntas y traído vuestras inquietudes. Este encuentro no termina hoy. Empieza aquí nuestro reto sindical para UGT frente a un nuevo modelo de trabajo donde nada puede darse por supuesto. Con inteligencia, con ética y con unidad, seguimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo creo que no podría terminar y clausurar este curso nadie mejor que nuestro ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, sobre todo por esa responsabilidad que tiene. También para los funcionarios públicos es muy importante el saber cómo se va a introducir la inteligencia artificial y cómo se está trabajando, pero además también como secretario del partido de nuestra comunidad, porque bueno, pues yo le quiero trasladar el interés que tiene la Universidad Pública Madrileña por seguir trabajando en formar de la mejor manera posible a los jóvenes de esta comunidad y de todos aquellos que quieran venir. Así que para mí es un placer invitar a que clausure este acto al ministro Óscar López. Bueno, pues muy buenas tardes ya a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias, vicerrectora,
Para mí siempre es un placer volver a mi universidad, que yo soy de la Complu, y por lo tanto es un gusto estar aquí una vez más. Siempre vais a contar con nuestra complicidad. Primero porque la universidad pública es la mayor fábrica de igualdad que existe en el mundo, es el mayor ascensor social, y algunos están empeñados en pararlo en el último piso y que no sube y baje. Algunos defenderemos siempre con pasión la universidad pública. En segundo lugar, porque la universidad pública hace hoy en España el 90% de la investigación. Lo hacen las universidades públicas. A pesar de que haya muchas más privadas, la investigación en este país se está haciendo en las universidades públicas. Por lo tanto, vais a contar siempre con nuestro apoyo. Luego, Susana, mil gracias, de verdad. Gracias por organizar este curso y gracias por invitarme. Es el tema. Es el tema. Aunque no ocupe los periódicos, los titulares, la radio, nada está transformando ni va a transformar más nuestras vidas que la inteligencia artificial. Nada es nada. Ni la forma de trabajar, ni la forma de tener un servicio público, ni es la cosa que es el mayor cambio, desde luego, desde la aparición de Internet. Mayor que la aparición de Internet, mucho más grande que la aparición de Internet. Yo voy más que nada, si queréis, y viendo el perfil de quienes estáis hoy aquí, voy a intentar daros herramientas para lo que viene por delante. En España creamos un Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Pero bueno, cosa más rara. Función pública que lleva siglos y lo más moderno del mundo, que es la inteligencia artificial. Bien. Ahora el resto de países nos están copiando. Alemania lo acaba de hacer. ¿Por qué? Porque tiene todo el sentido del mundo. Primero, digitalizar la función pública, donde puede haber un salto brutal de rapidez, de compartición de datos, de análisis de datos, de mejores prestaciones de servicios públicos, con digitalizar el país, digitalizar la economía del país. Bien. ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? Bueno, en primer lugar, digo porque cuando ponéis el vídeo, todos en ese vídeo estupendo, siempre que hablamos de inteligencia artificial, tenemos esa sonrisita nerviosa, nos reímos por un lado, nos hace gracia, y por la otra estamos acojonados. Cuando vemos un vídeo de eso, a ver si vamos a acabar todos como Terminator, a ver si vamos a perder no sé cuántos millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, vamos a poner todo en su sitio. En España se creó este ministerio, se puso una estrategia de inteligencia artificial. En el último año yo he estado en la cumbre de inteligencia artificial de París, en la cumbre de Davos, en todos los consejos de ministros de la Unión Europea, solo se discute de esto. Y hay dos voces en el mundo. Hay una voz, como siempre, que defiende desregular, que defiende que no se puede poner puertas al campo, que dice que si nos ponemos a regular y a legislar, entonces no seremos competitivos. Os suena, ya se ha dicho en otros temas, no es la primera vez, también se dice con la inteligencia artificial, y hay quienes estamos empeñados en regular, en gobernar la inteligencia artificial, en crear un modelo europeo frente al modelo americano y el modelo chino. Tiene que haber un modelo que es el modelo europeo. ¿Y qué significa europeo? Que protege los derechos humanos, que protege la privacidad de los datos, que protege los derechos de los menores, que aplica transparencia a los algoritmos, que es fundamental, y ahí no vamos a jugar gran parte de lo que pase. Bueno, esto es el modelo europeo, esto es lo que estamos defendiendo. Es verdad que Europa ha girado un poquito, pero el gobierno de España sigue siendo el que defiende este modelo. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, en primer lugar, somos el único lugar del mundo que tiene una ley de inteligencia artificial. El reglamento de inteligencia artificial que aprobó Europa, que fue impulsado por la presidencia española, quiero recordar, y que ahora os digo, hay voces, hay vientos en Europa que quieren recortar, rebajar, desregular. Hay quien incluso plantea rebajar lo que ya establece el reglamento de inteligencia artificial. En España, por cierto, estamos, por supuesto, aplicando la ley, aprobando la ley que tiene que aplicar el reglamento de inteligencia artificial. Por tanto, una ley a la que le quedan muchas cosas. Ahora diré algo, quedan muchas cosas por debatir. Queda una fundamental, estando en esta casa con quien estoy, que es todo lo que tiene que ver con la implicación laboral de la inteligencia artificial, porque hay mucho debate pendiente. Dos, pusimos en marcha una estrategia de inteligencia artificial, dotada con 1.500 millones de euros. ¿Y para qué ha servido eso? Para, uno, tener uno de los 10 ordenadores más potentes del planeta Tierra, el Centro de Supercomputación de Barcelona, el BSC, que forma parte de una red de computación nacional que nos permite estar a la vanguardia y tener una capacidad de computación que tienen muy pocos en el mundo. Eso España ha sido pionera.
Han sido muchos años invirtiendo muchos recursos públicos para tener el centro de supercomputación de Barcelona. 3. Aprobamos una Carta de Derechos Digitales. Recomiendo su lectura a todo el mundo. España cuenta con una Carta de Derechos Digitales. Igual que tenemos los derechos físicos en la Constitución, hay una Carta de Derechos Digitales como ciudadanos del mundo digital que aprobó España, que por cierto se está copiando también en Europa. Tenemos una Carta de Derechos Digitales. Hemos creado un observatorio de derechos digitales, al que yo creo que los sindicatos tenéis que estar y tenéis que aportar y tenéis que escuchar y aportar. Por lo tanto, hay un observatorio de derechos digitales en nuestro país que es quien vigila la Carta de Derechos Digitales. La ley, la Carta, el observatorio. Hemos creado en España, acaba de arrancar en diciembre, la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AESIA, que tiene su sede en Coruña, que está todavía reclutando personal, está arrancando, pero que tiene que ser fundamental para hacer lo que decía Susana, esas recomendaciones de uso, esos reglamentos de uso, esas aplicaciones en los distintos mundos. Por tanto, la ESIA, que también está arrancando, es fundamental y tenéis que trabajar con ellos, tenéis que hablar con ellos. Contamos en España, por cierto, que nadie lo sabe y es muy importante, yo lo recuerdo, hay un centro de investigación para las políticas públicas en Sevilla que es de la Comisión Europea y dentro hay un centro para la transparencia algorítmica. Estamos hablando poco de eso, pero es muy importante hablar de eso. De hecho, sabéis que el presidente del gobierno en Davos fue el que levantó la voz frente a todas las grandes multinacionales y dijo, oiga, aquí tiene que haber desde luego responsabilidad, como la hay en cualquier otro mundo, de los grandes directivos cuando se saltan las leyes, faltaría más, y tiene que haber transparencia en los algoritmos. Decía el presidente de la India, Modi, en la cumbre de inteligencia artificial, una cosa que muy impresionante, decían, mirad, si le decís a la inteligencia artificial que dibuje, que reproduzca a un ser humano escribiendo, siempre va a hacer un hombre escribiendo con la derecha. Nunca va a ser una mujer escribiendo con la izquierda. Porque la inteligencia artificial se basa en nodos, se basa en acumulación estadística y por lo tanto siempre va a reproducir el mayoritario, nunca va a ser otras realidades. Si no se gobierna la transparencia algorítmica, obviamente se pierde en diversidad, se pierden minorías, porque va a la acumulación estadística. Por lo tanto, es fundamental la transparencia algorítmica. Por lo tanto, también la Agencia de Transparencia Algorítmica. ¿Qué más hemos hecho, vicerrectora? Y esto es fundamental. Hay que formar, hay que formar. Y afortunadamente todo esto nos ha pillado con los fondos europeos, con el plan de recuperación, que no estarían aquí si no hubiera habido COVID y si no hubiéramos peleado por ellos. Pero hay fondos europeos y estamos destinando 1 de cada 3 euros de los fondos europeos a esto, a la digitalización del país, a la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, a los chips y los semiconductores, a la cuántica. Estamos ya con la inteligencia artificial y España ya ha aprobado una estrategia de tecnologías cuánticas. La Comisión Europea la ha aprobado esta semana también, pero España ya la tenía. Tenemos también ya computación cuántica con componentes 100% europeos, que también es importante. Digo, porque muchos están todavía llegando a la inteligencia artificial y ya estamos en la cuántica, ya hemos superado los ceros y unos, ya estamos en vez de bits en qubits, o sea que muy importante. ¿Qué más hemos hecho? Como decía, formación. En formación, la Comisión Europea publica todos los años un informe sobre la formación general de la población, la formación digital. En ese informe, que se llama La década digital, que se publica de la Comisión Europea, España está 10 puntos por encima de la media europea. Algo hemos hecho bien. Hemos destinado muchos fondos a la formación del país en general y muy específicamente en las empresas, con programas como Kit Digital para que se digitalicen, que vamos ya por 740.000 pymes y autónomos, con programas de financiando las universidades públicas con cátedras de inteligencia artificial, con cátedras chip, con cátedras de ciberseguridad, con un programa maravilloso del que yo estoy súper orgulloso, que se llama Generación IA, donde estamos captando a 374 investigadores de inteligencia artificial de lo más puntero del planeta, que están viniendo a las universidades españolas, por cierto, muchos de ellos huyendo de las americanas. Entonces, yo lo cuento todo esto con pasión porque creo que por una vez España ha llegado a tiempo. Otras revoluciones en el pasado las perdimos. En esta estamos haciendo mucho más de lo que somos. Siempre recuerdo que somos el 4º país de Europa en términos de PIB, en términos de población. No somos China y sin embargo somos.
el único país de Europa con una Carta de Derechos Digitales, el único con una agencia de supervisión de la inteligencia artificial, el único que tiene un modelo propio de lenguaje de inteligencia artificial, que sabéis que se llama ALIA, que fue un compromiso del presidente del gobierno hace 2 años, que surgió de una reflexión muy sencilla que dice: ¿cómo es posible que el 90% de la inteligencia artificial que está ahora mismo aprendiendo en el planeta, está estudiando, está leyendo, lo haga en inglés? Tenemos que hacer que la inteligencia artificial lea Borges y lea Cervantes y aprenda en español. De ahí surgió esa idea. Y nos comprometimos a crear un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que se llama ALIA, que iba a tener al menos el 20% lo iba a aprender en español y ya de paso el resto de lenguas oficiales de España. Y se ha puesto en marcha y está funcionando. Es un modelo público, abierto, a disposición de cualquiera. Está en la página web del Ministerio y cualquiera puede entrar. No es un chat GPT, está el código fuente. Para el que sepa puede desarrollar aplicaciones con ello, pero ya existe ALIA, lo hemos creado, lo estamos mejorando ahora a un modelo más grande. Somos una de las 7 primeras fábricas de inteligencia artificial de la Unión Europea. Cuando la Comisión Europea ha tenido que crear fábricas de inteligencia artificial, ha convocado 7 y España ha sido una de las primeras 7. Y vamos a ser, estoy seguro, una de las primeras gigafactorías que va a tener Europa también. La Comisión Europea está ahora decidiendo si crea, apuesta por 4, por 5 gigafactorías en Europa. Son megaproyectos, estamos hablando de proyectos de 3.000 millones de euros, eso ya es otra dimensión, donde tiene que estar el sector privado también, pero España va a competir y vamos a conseguir, estoy convencido, una de las primeras gigafactorías de Europa. Todo esto tiene que ver con que las universidades o las pymes tengan luego capacidad de acceder a la supercomputación, a la inteligencia artificial, porque muchas veces las universidades o pequeñas y medianas empresas no pueden hacer una inversión suficiente para. Por eso es tan importante la red de supercomputación o el centro de computación de Barcelona, para que quien no tendría acceso a esas capacidades la tenga. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo muy grande que se está notando, ¿no? Y como decía, en materia de formación, porque tenía algunos datos por aquí que quería compartir, pero he hablado de las cátedras, he hablado pero fijaos, el dato que tenemos, digo para UGT muy relevante, es que el 85% de los trabajos que se van a demandar en 2030 todavía no existen en esta materia. Los análisis indican que se van a crear en torno a 149 millones de empleos relacionados con la tecnología. En España, en los últimos 3 años, se han creado medio millón de empleos nuevos, diferentes, que no existían, vinculados a todo lo que es STEM, a todo lo que son nuevas tecnologías. Y, por lo tanto, por esa necesidad, lo que decía de invertir en formación. ¿Cómo? Con un Plan Nacional de Competencias Digitales que ya ha formado a más de 2 millones de personas. De ahí el dato que tenemos de digitalización de la población en general. Es que con fondos europeos ya hemos dado cursillos a más de 2 millones de personas en este país. Una alianza con todas las universidades y empresas a través de las cátedras ENIA, que tienen 16 millones de euros, con la que os dije antes de generación IA, que son 120 millones de euros para 374 expertos, que al final van a trabajar con el CSIC y con el CENIO. Bueno, y con todas las cátedras que dije antes de inteligencia artificial, de chip y de ciberseguridad. Por lo tanto, formación, formación y formación. Formación e infraestructura. Por eso también es tan importante que España hayamos hecho una inversión en los últimos años también de 3.000 millones de euros de dinero público para que este país tenga la mejor conectividad del mundo. Hoy en día España solo se supera por Japón y por Corea del Sur. Tenemos 95% de banda ancha a través de fibra óptica en todos los hogares de España. El 5% restante tiene acceso por satélite. Siempre hago la cuota de publicidad a 30 euros al mes, creo que es, o 35, se puede pedir el que no tenga. Y en el 5G también estamos ya en índice de cobertura espectaculares, por encima del 80%, y en el mundo rural por encima del 60%. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para que romper la brecha con el mundo rural, para romper diferencias, para que todo el mundo tenga garantizada la conectividad. Voy a acabar porque puedo tirarme horas hablando de esto. Respondiendo a una pregunta muy concreta que es la que más os interpela, ¿no? Que es cómo afecta en los derechos laborales el anteproyecto de ley de inteligencia artificial y el reglamento europeo de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que contiene ahora mismo? E insisto que nos quedan muchas cosas por debatir.
El anteproyecto de ley de buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial hace las siguientes cosas. Uno, prohíbe el uso de sistemas de inteligencia artificial que puedan analizar emociones, importante, o realizar clasificaciones biométricas sobre raza, orientación sexual u opinión política en el centro de trabajo. Muy importante. Sabéis que no os asustéis, que asusta algunas cosas, claro, es que todo lo que tiene que ver con la identificación biométrica, atacando contra una base de datos potente, evidentemente afecta a la privacidad de todos. Por lo tanto, esto está prohibido en el reglamento y en la ley. Por ejemplo, clasificamos como sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo aquellos que influyen de forma sesgada en la contratación, despido o retribución de los trabajadores. Por ejemplo, establecemos el derecho colectivo de informar a los órganos de representación sindical del uso de un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, para que se tengan conocimiento de que se está usando en la empresa. Pero queda mucho más por hacer. Queda, como he dicho, un debate pendiente entero sobre el mundo del trabajo. Queda un debate pendiente sobre la energía. El uso de la inteligencia artificial, la necesidad de computación, está llevando a que haya una, no voy a decir la palabra que luego me regañan, pero hay una demanda brutal de creación de centros de datos. Los centros de datos consumen mucha energía, lo sabéis. Tienen que ser sostenibles y tendrán que ser sostenibles con la tecnología, pero a día de hoy hay estados de Estados Unidos donde el 25% de todo el consumo de la energía del Estado es para los centros de datos. Un centro de datos de tamaño medio consume lo mismo que una ciudad de 100.000 habitantes. Digo, para que seamos conscientes de la situación y la demanda que tenemos. Hay un negocio muy grande, hay mucha capacidad de computación y, por lo tanto, hay mucha demanda para creación de centros de datos. Tendremos que tener también un debate sobre la sostenibilidad, porque no puede ser que la transformación digital nos haga retroceder en la transformación verde. En fin, creo que podemos estar orgullosos de que España haya tenido una estrategia de inteligencia artificial, sea puntera en computación, estemos en computación cuántica, estemos regulando como nadie, con la Agencia de Seguridad, con la Carta de Derechos. Hemos hecho muchas cosas, quedan muchas por hacer. Algunas acaban de arrancar, Susana. Yo creo que de verdad es fundamental que la universidad, la academia y los sindicatos trabajen con la ESIA, trabajen con nosotros, con el Ministerio, para regular muchas cosas que tenemos que ver todavía. Tenemos puesto en marcha unos sandbox con las empresas privadas para que experimenten con la inteligencia artificial. Pues se me ocurre que lo mismo tenemos que hablar con vosotros de crear también casos de uso para que con los sindicatos podamos también, pues eso, utilizar los casos de uso también y ver cómo se adapta o no a la normativa o cómo se puede modificar la normativa. Queda un mundo por hacer. Insisto en que creo que España ha hecho la tarea bien, está muy bien posicionada, pero yo no quiero acabar ni siendo un ingenuo ni siendo un pesimista. La inteligencia artificial nos está permitiendo dar saltos espectaculares en la investigación del Alzheimer, por poner un ejemplo. O en la prevención médica. Hay proyectos maravillosos que estamos financiando, algunos con universidades, pero verdaderamente espectaculares, sobre cardio, por ejemplo, que son espectaculares y que nos van a ayudar a mejorar, a ser mucho mejor. También sabéis que es una amenaza para la democracia el uso de deepfakes, el uso de la inteligencia artificial para manipular, es muy peligrosa. O para la ciberseguridad también es muy peligrosa. Por lo tanto, ¿queremos estar a la vanguardia? Sí. ¿Va a transformar nuestra vida? Por supuesto. ¿Vamos a seguir invirtiendo? Claro que sí, pero regulando. Nosotros vamos a defender siempre una inteligencia artificial humanista, donde los derechos de las personas, los datos privados de las personas, sus empleos, sus trabajos, los datos de los menores, el acceso que tienen los menores a ciertos contenidos, tienen que estar en el centro. Y vamos a defender, mucho que haya otras voces que digan lo contrario. Así que nada, queda mucha tarea y deseando contar con vosotros. Muchas gracias. Estaba en el último minuto intentando tener todos los datos de los estudiantes que han sido admitidos hoy en nuestros grados y nuestros másters, que va muy bien la matrícula. Es verdad que este reto nos plantea a las universidades una reflexión sobre en qué formar y cómo formar, y creo que el ministro ha sido pues muy puntilloso en señalar el principal reto, ¿no?
el reto medioambiental y el reto de la inteligencia artificial y ese cruce y cómo podemos trabajar en esa línea, pero también en la de la seguridad, nuestros datos, esa sensación de que estamos vigilados y que estamos controlados, pues está ahí y no son las máquinas, sino que son los intereses de otros conglomerados y de otros humanos, ¿no? Los que están detrás de esa preocupación. Así que nada más, muchísimas gracias, de verdad. Espero que hayáis disfrutado, que habéis aprovechado las noches de San Lorenzo, que eso es para lo que venimos a los cursos, para descansar un poco, descansamos y se genera, bueno, ese es nuestro interés, ¿no? Que se genere un espacio al margen de la vida cotidiana que nos permita pensar y reflexionar conjuntamente. Y espero que ese deseo se haya cumplido. Agradecemos también a todo el equipo de los cursos de verano, que sé que trabajan muchísimo para poder adaptar y hacer todos los cambios necesarios. Hay veces que hace mucho calor, hay veces que hace mucho frío, hay veces que hay más gente de la que pensamos y bueno, pues nos intentamos adaptar para poder satisfaceros todo lo posible. Si algo no se ha podido, estoy segura que se ha intentado y algunas veces no se ha podido y en la mayoría yo sé que sí, que hacemos estos esfuerzos para que estéis cómodos, estéis a gusto y volváis a repetir al año que viene, que os esperamos. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias a todos.